Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando un tema que me pareció interesante para hablar en el canal acerca de las muertes en el fútbol, jugadores que han fallecido dentro del campo de juego y por qué hay una tendencia que ha sido bastante marcada, sobre todo en los últimos años, a que la mayoría de estos futbolistas que han fallecido, se han desvanecido o han sufrido algún tipo de problema cardíaco dentro de un campo de juego, la gran mayoría son futbolistas de origen africano. Vamos a estar repasando un poco los casos más recientes y los casos más resonantes que hubo en el último tiempo y después sí meternos de lleno acerca de un estudio que se realizó en el cual se pudieron ver algunas de las razones por las cuales ocurre este hecho tan particular dentro del fútbol y obviamente dentro del mundo deportivo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta y que se suscriban al canal activando la campanita. Más del 75%, en realidad el 65% hoy en día de la gente que ve los videos no está suscrita y a mí me ayuda un montón. Y ahora sí, arrancamos hablando un poco acerca del video. La temática del video de hoy posiblemente es un poco diferente, pero me pareció un tema interesante, como les decía antes, para abordar porque es un tema que ha estado a flor de piel en los últimos años. Ha habido varios episodios, hemos visto que en un terreno de juego, jugadores que se desvanecen, jugadores que inclusive lamentablemente han perdido la vida y jugadores que quizás pudieron salvarse pero que no han podido seguir practicando la actividad futbolística de forma profesional. Sin duda, el caso más emblemático de las últimas semanas, meses, quizás ya no recuerdo ni siquiera cuándo fue, creo que aproximadamente un mes y medio, que ha ocurrido es, sobre todo por el marco en el cual ocurre, y en la gran figura a la cual le ocurre, es lo que pasó con el danés Christian Eriksen, el volante del Inter, que en pleno partido de la Eurocopa se desvaneció y realmente muchos temieron por su vida. Por suerte él hoy en día está estable. Habrá que ver los estudios que se le terminen haciendo al corazón, si finalmente puede llegar a volver. Realmente hoy está muy pero muy en duda respecto de si el futbolista va a poder volver a practicar alguna vez la actividad profesional, sobre todo porque correría en riesgo su salud y no es la idea. Pero realmente también es verdad que en los últimos años la gran mayoría de los casos que han ocurrido respecto a esta problemática de salud y de jugadores que han fallecido dentro de un terreno de juego o en una práctica, muchos de esos futbolistas son de origen africano. Solo por repasar algunos de los casos de los últimos años más resonantes, por ejemplo el volante de Costa de Marfil Cheikh Tioté, futbolista que pasó por varios equipos, por el Anderlecht, que jugó durante 7 temporadas en la Premier League, en el Newcastle, en el equipo de las Urracas, entre el año 2010 y 2017 más precisamente. Se había ido al fútbol de China, además un jugador mundialista que había jugado 2 mundiales con su selección. Se había ido al fútbol de China, estaba jugando en un equipo en Beijing en ese momento, y en una práctica, en un entrenamiento, se desplomó y en este caso lo llevaron al hospital, pero finalmente terminó falleciendo debido a un paro cardíaco que después se pudo comprobar se debía a una insuficiencia que él ya venía sufriendo y que nunca había sido detectada en ninguna de las estudios médicos o revisiones que le habían realizado en otros equipos. Un año antes, Patrick Enken, un futbolista camerunés con pasado en la liga francesa, con pasado en la liga española, que en ese momento se encontraba jugando en el Dinamo Bucarest, en un partido, directamente ya ni siquiera en un entrenamiento, sino que en un partido oficial, se desplomó y terminó falleciendo también por un ataque cardíaco a la edad de solamente 26 años. Estamos hablando de jugadores muy pero muy preparado físicamente, sobre todo el prototipo del futbolista africano es un futbolista que físicamente está muy desarrollado, que es posiblemente debe ser de los más fuertes que hay, y sin embargo con esta edad, siendo tan jóvenes y estando tan bien físicamente, sufren estos problemas que tienen que ver directamente con la parte cardíaca. Ya más atrás en el tiempo, en el año 2003, lo he mencionado en algún video, también el camerunés Marc-Vivien Foé, un jugador que pasó por el West Ham, por el Lyon, que en ese momento pertenecía al Manchester City, en un Camerún-Colombia, en semifinales de Copa Confederaciones, en el minuto 78 se terminó desplomando y también perdiendo la vida. Un futbolista que también directamente estuvo ligado con la parte del corazón y que, bueno, después se hizo un caso muy emblemático, inclusive en muchos de estos equipos en los cuales jugó se terminó retirando su número de camiseta. Otro caso muy famoso que por suerte para él no terminó falleciendo es el de Fabrice Mubamba, el congoleño que pasó por el Arsenal, por el Birmingham, por el Bolton, que en el año 2012 jugando justamente en este equipo, en un partido frente al Tottenham también por el minuto 70 se termina desplomando y estuvo aproximadamente 80 minutos sin el corazón funcionando, es decir, médicamente muerto. Un futbolista que también muy joven en ese momento, no siquiera tenía 32, 33 años de edad y obviamente se salvó, por suerte es un futbolista que hoy en día la puede contar, pero que sin embargo en la actualidad no ha podido volver a desempeñarse, se tuvo que retirar una vez que ocurrió este hecho porque obviamente corría peligro su salud.
Inclusive futbolistas como por ejemplo el caso de Canu, el histórico delantero con pasado en el Ajax, en el Inter, en el Arsenal, entre otros, cuando lo ficha el Inter en el año 96, le descubren un problema congénito en el corazón que lo tuvo muchos meses a maltraer y que no se sabía si iba a poder desarrollar la actividad futbolística o si iba a tener que retirar debido a los problemas de salud que tenía. Finalmente tuvo una cirugía, la cual le pudieron solucionar el problema del corazón y pudo desarrollar una carrera muy interesante. Después del Inter pasó por el Arsenal y otros equipos también de la Premier. Obviamente toda esta problemática no pasó desapercibida. Muchos medios, muchas personas, muchos especialistas y médicos se interesaron a raíz de estos últimos casos que le venía mencionando, y la BBC, uno de los medios más conocidos a nivel global, decidió meterse a fondo e investigar por qué estaba ocurriendo esto en atletas que estaban más que preparados de la parte física y que no deberían sufrir ninguna problemática desde la parte cardíaca. Descubrieron que de los últimos 8 casos hasta ese momento en el año 2017, luego de la muerte de Tioté, 7 habían sido futbolistas de etnia negra, y después también descubrieron que de los 64 casos que habían ocurrido en la última década, entre el año 2007 y 2017, más del 40% habían sido futbolistas africanos, lo cual hizo que llame aún más la atención y terminen intensificando en los estudios. En conjunto, la BBC con la Asociación Nacional Atlética Universitaria de los Estados Unidos comenzaron a buscar muchos más datos. Descubrieron que era difícil recopilarlo porque muchas de esas ligas no tenían los datos o directamente eran muy difusos, si estamos hablando de las ligas africanas, o jugadores que prácticamente eran desconocidos, por lo cual terminaron haciendo un estudio basado mucho también en los datos que podían recopilar de Estados Unidos y el Reino Unido, y descubrieron que en los atletas de etnia negra era 3 veces más propenso que sufran un problema cardíaco que en el caso de los atletas blancos. Se estimaba aproximadamente en la proporción que en el caso de los blancos era entre un caso cada 48.000 atletas que podía llegar a ocurrir, mientras que en los atletas de etnia negra podía ocurrir un caso cada 18.000. Pero si era más específico, iban directamente a los futbolistas, el riesgo era aún mayor, ya que se había podido determinar por experiencias y por otros casos que habían ocurrido, que en el caso de los futbolistas blancos, un caso de una muerte súbita o un paro cardiorrespiratorio era común o era más o podía llegar a ocurrir en un caso cada 25.000, mientras que directamente cuando hablaban de futbolistas negros el caso o la temática o la estadística bajaba muchísimo más a un futbolista cada 4.000, lo cual hacía básicamente que sean 6 veces más propensos que los futbolistas blancos a poder sufrir alguna de estas problemáticas. Si bien son varias las causas y en el estudio no se pudo determinar una puntual por la cual se puede decir que ocurre esto con total certeza, que realmente es lo más importante, se cree, y lo estudio lo que pudo llegar a comprobar, que la causa más probable para que termine ocurriendo esto se debe directamente a una parte anatómica que tienen los futbolistas y atletas de etnia negra. Se pudo comprobar que la pared del lado izquierdo del corazón de este tipo de futbolistas es más gruesa que en jugadores de otras etnias, lo cual es mucho más propenso a producir interferencias anormales eléctricas, lo cual terminan conllevando con la muerte súbita o un paro cardiorrespiratorio en plena actividad, como hemos visto en muchos casos. Obviamente esto se agrava cuando están bajo la presión sanguínea de estar en pleno ejercicio, plena competencia, entrenando o por ejemplo dentro de lo que es el marco de un partido de fútbol que tiene una exigencia mucho mayor que estar tranquilo, que quizás en ese caso no tendrían ningún problema, pero obviamente bajo la actividad deportiva se complica mucho más. El problema de esto justamente es que para poder detectar en algunos casos estas deficiencias o estas anormalidades congénitas que tienen muchos de estos jugadores o atletas, se necesitan estudios muy intensivos en la parte cardíaca. Y la gran mayoría de los casos en los cuales termina habiendo un jugador que fallece o un jugador que termina desplomándose en un campo, son jugadores que les ocurre desde muy joven, porque la estadística de lo que yo les mencioné son los más conocidos, pero hay muchísimos más casos de jugadores que no son conocidos y que han fallecido a causa de esto, que juegan en equipos no tan conocidos o en las ligas directamente africanas, y ahí no tienen, en esos países que lamentablemente tienen una situación económica mucho más complicada, no tienen los recursos ni tampoco el dinero para poder realizar esos estudios que podrían evitar que muchos de estos jugadores terminen sufriendo alguna de estas problemáticas. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, me pareció un tema interesante para tocar, jugadores que lamentablemente han fallecido dentro de un terreno de juego y una razón directamente científica, y una razón directamente médica o anatómica, como le quieran decir, de por qué puede estar ocurriendo esto y la importancia que tienen los estudios médicos para poder prever que cualquier jugador, porque en este caso yo me refiero directamente con los futbolistas africanos o de etnia negra, pero realmente esto le pasa a cualquier jugador, si bien quizás son menos propensos en otros casos. No mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal.
Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro.